Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os traigo una colección de ejercicios de estadística de nivel básico. Si habéis seguido mi curso de estadística de nivel inicial, en ese vídeo comentaba que reuniría unos cuantos ejercicios para que podáis practicar lo aprendido en la teoría. Si no habéis visto ese curso y queréis aprender la estadística básica, os recomiendo que primero vayáis al vídeo del curso y lo trabajéis a fondo. Y una vez dominéis el curso, podéis venir a este vídeo y hacer los ejercicios que aquí os propongo. Habrá unos 40 minutos, 45 minutos de ejercicios. El método de trabajo que os recomiendo es el siguiente. Ponéis el vídeo, copiáis el enunciado pausando el vídeo, lógicamente, y lo intentáis hacer por vosotros mismos. Una vez hayáis terminado el ejercicio, podéis continuar con el vídeo y comprobar que habéis resuelto el ejercicio de forma correcta. Si no ha sido así, podéis también comprobar los fallos que habéis cometido. Ver el vídeo como que estuvierais viendo una película, eso no va a servir de nada. Lo más importante es vuestro trabajo y os animo a ello. Buscad ya esa libreta, ese lápiz, ese borrador y vamos a comenzar a trabajar. ¡Vamos allá! En esta primera tanda de ejercicios vamos a trabajar fundamentalmente con tablas de frecuencias. Espero que os sea útil para repasar y no olvidéis, debéis hacerlo primero por vosotros mismos y luego con el vídeo comprobar las soluciones. ¡Comenzamos! Los puntos obtenidos por un equipo de baloncesto en un partido se distribuyen de la siguiente forma. Ahí tenéis la tabla en la pantalla y nos piden, si estudiamos el valor en puntos que tiene cada canasta como una variable estadística, clasifique esta variable. Haga un diagrama de barras que recoja los datos y responda a las siguientes preguntas. Apartado A, ¿cuál es la puntuación total obtenida? Apartado B, ¿qué porcentaje del total de puntos han supuesto las canastas de 3 puntos? ¿Y el obtenido de tiros libres de 1 punto? Vamos a responder el ejercicio. La variable se dice que es cuantitativa discreta. Cuantitativa porque expresa un valor numérico y discreta porque no puede tomar más que valores enteros. No puede tomar cualquier valor decimal. No puede haber canastas que valgan 1,5 puntos, por ejemplo. El diagrama de barras pedido sería ese que tenéis en pantalla. En el eje X el valor de la variable 1, 2 y 3 y en el eje Y la frecuencia absoluta, es decir, el número de canastas anotadas. A continuación nos piden la puntuación total obtenida. La puntuación total obtenida se calcula sumando todos los puntos en función del valor de la canasta. En este caso sería canastas de 1 punto hay 9, 1 por 9 serían los puntos totales obtenidos con tiros libres, más 2 por 30, que serían los puntos obtenidos en canastas que valen 2 puntos, más 3 por 7, los puntos obtenidos con las canastas de 3 puntos. En total, sumando 90 puntos. Ahora, para calcular el porcentaje total de puntos que han supuesto las canastas de 3 puntos y los tiros libres, lo primero que vamos a hacer es calcular individualmente cuántos puntos han aportado cada uno de los tipos de canastas. En este caso, la puntuación, gracias a los tiros de 3 puntos, ha sido 21 puntos, 3 por 7. Y en los tiros libres, 1 por 9, 9 puntos. Ya podemos calcular los porcentajes. El porcentaje debido a puntos con canastas de 3 es 21 entre 90 por 100 igual a 23,3%. Y los puntos obtenidos con canastas de 1, el porcentaje será 9 entre 90 por 100 igual al 10%. Ahí escribimos el resultado. En total se obtuvieron 90 puntos, de los cuales el 23,3% fueron mediante canastas de 3 puntos y el 10% mediante tiros libres. El ejercicio dice lo siguiente. Se ha estudiado la forma de desplazarse de los habitantes de una ciudad en sus vacaciones, obteniéndose los siguientes resultados. Ahí tenéis la tabla. Haga un diagrama de barras que recoja los datos y responda a las siguientes preguntas. Ahí tenéis las preguntas. Vamos a resolver el ejercicio. El diagrama de barras directamente. En el eje X ponemos el método de transporte utilizado.
y en el eje Y la frecuencia absoluta, es decir, el número de habitantes. Obtendríais una gráfica similar a esa. Por otro lado, ¿qué porcentaje de la población utiliza para desplazarse en sus vacaciones el transporte público? Bueno, sumamos el total de habitantes, obtenemos 40.000 habitantes, y por otro lado el transporte público lo utilizan las personas que van en tren, autobús o avión, que serían 12.000 personas. Se aplica la definición de porcentaje, número de casos favorables partido número de casos totales por 100, en este caso, 12.000 personas que van en transporte público, entre un total de 40.000 por 100, nos da un resultado del 30% utiliza transporte público. Respondemos ahora al apartado B, ¿qué porcentaje de la población utiliza para desplazarse en sus vacaciones el transporte por carretera? Calculamos cuánta gente se mueve por carretera, que son aquellos que van en vehículo propio más los que van en autobús, en total 33.000 personas, aplicamos la misma definición de antes y nos queda 33.000 entre 40.000 por 100 igual a 82,5%. Es decir, el 82,5% de los habitantes utilizan la carretera. Nos muestran un diagrama de sectores, donde nos dicen que se ha preguntado a 200 personas el número de pantalones que ha comprado durante el último año. Ahí tenéis el dato en la pantalla. Nos explican que lo que significa los porcentajes que hay en la pantalla es lo siguiente. 15% de las 200 personas encuestadas compraron un pantalón. 20% de las 200 personas encuestadas compraron 2 pantalones y así sucesivamente. A partir de este diagrama, elabore una tabla estadística de frecuencias con 4 columnas, que son las que tenéis ahí en pantalla. Vamos a ponernos manos a la obra. En primer lugar, la variable x es el número de pantalones, por lo tanto será 1, 2, 3, 4, 5. A continuación, la frecuencia absoluta es el número de personas que ha comprado 1, 2, 3 o 4 o 5 pantalones. En este caso, la columna sería esa que tenéis ahí en la pantalla y voy a enseñaros cómo lo he calculado. El 15% de 200 es 15 partido 100 por 200, en total 30. Como podéis ver, f1 es 30. Y vamos a hacer el resto de cálculos de forma similar. Os lo muestro para que podáis vosotros entender lo que he hecho. Pero tenéis que hacerlo vosotros sin mirar y luego comprobar cómo lo he hecho yo. Ahí tenemos f2 40. Podemos ver f3 50. f4 no haría falta calcularlo porque es el 25%, es lo mismo, pero yo ya lo he calculado también para que lo veáis. Y el último valor, ahí lo tenéis, 30. Y ya tenemos calculada la tabla de frecuencias absolutas. Vamos a continuar ahora con la frecuencia relativa. Como nos dan en porcentaje es bastante sencillo, basta con dividir entre 100 los porcentajes de la tabla. Aunque también se puede utilizar una fórmula que es que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta partido el número total de datos, que como tenemos que son 200, podríamos hacerlo también así. En nuestro caso yo recomiendo en este ejercicio hacer lo que he indicado en primer lugar, dividir entre 100 los porcentajes y obtenemos la columna de forma inmediata. Y por último, para calcular los porcentajes no hay que hacer realmente ningún cálculo, basta con tomar los datos del diagrama de sectores y colocarlos en la tabla. Y con esto ya tendríamos completa la tabla de frecuencias que nos pedía. En esta segunda tanda de ejercicios, después de haber repasado las tablas de frecuencias, vamos a trabajar con las medidas de centralización, la media, la mediana y la moda. También pueden aparecer gráficos como los diagramas de barras o los histogramas. Espero que con estos ejercicios podáis repasar toda esta parte del temario. Y no olvidéis, tomad lápiz y papel y hacedlo primero por vosotros mismos y después comparamos con lo que yo he hecho. ¡Vamos allá! Con objeto de realizar un estudio estadístico se entrevista a 10 familias y se les pregunta por el número de hijos que tienen, obteniéndose las siguientes respuestas. Se considera como variable estadística el número de hijos y como frecuencia absoluta el número de familias. Nos piden que construyamos una tabla de frecuencias y que hallemos la media aritmética de estos datos. Ejercicio bastante habitual en estos exámenes de graduado, y no solo en los de graduado, también en la ESO cuando uno está en tercero de la ESO o en segundo de la ESO. Vamos a hacer el ejercicio. En primer lugar, completamos la tabla que nos piden.
Y debemos tener en cuenta que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta partido el número total de datos y que el porcentaje es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Ahí comenzamos la tabla de frecuencias. La variable puede tomar los valores 0, 1 y 2, que es el número de hijos. Y la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato. Hay 2 familias que tienen 0 hijos, 5 familias que tienen 1 hijo y 3 familias que tienen 2 hijos. A continuación calculamos la frecuencia relativa con la fórmula que hemos puesto arriba. Frecuencia absoluta dividido entre el número total de familias. 2 entre 10 que da 0,2, 5 entre 10 que da 0,5 y 3 entre 10 que da 0,3. Y por último calculamos el porcentaje multiplicando por 100 la frecuencia relativa. Y ahí tenéis la tabla de frecuencias completa. Para x sub i igual a 0, el porcentaje es 20%, es decir, hay un 20% de familias que no tienen hijos, un 50% de familias que tienen un hijo y un 30% de familias que tienen 2 hijos. Para calcular la media aritmética vamos a aprovechar la tabla que teníamos anteriormente con la variable y la frecuencia absoluta y vamos a calcular una columna adicional, xi por fi. Multiplicamos 0 por 2, 0, 1 por 5, 5 y 2 por 3, 6. Calculamos los totales de la frecuencia absoluta y de xi por fi y aplicamos la fórmula. La media de x es igual al sumatorio de xi por fi partido el número total de datos. En nuestro caso será 11 entre 10 igual a 1,1 hijos de media. El ejercicio dice lo siguiente. En una panadería que elabora y vende panes de hogaza se ha registrado el número de panes vendidos durante la primera hora de venta de una serie de domingos. Los datos obtenidos fueron los siguientes. Ahí los tenéis en pantalla. Considerando estos datos, halle la media aritmética, la mediana y el rango. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, para calcular la media se deben sumar todos los datos que nos dan y dividirlo entre el número total de datos. En este caso, la media es la suma de todos los valores que nos dan partido el número total de datos. Sumamos los datos y los dividimos entre 11 y obtenemos 21 panes de hogaza, y ese es el número medio de panes. Para calcular la mediana debemos tener en cuenta que la mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. Ordenamos los datos de menor a mayor y como hay 11 datos nos damos cuenta que el dato sexto es aquel que es la mediana. En este caso es 22, por lo tanto vamos a poder contestar que la mediana es de 22. Por último, el rango. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor. En este caso, 28 menos 17 es igual a 11. El rango es 11. Los precios del café en euros en los bares de la zona son los siguientes. Ahí tenéis una tabla con todos los bares que hay en la zona. Nos pide que calculemos el precio medio de los cafés en dicha zona y en un apartado B la probabilidad. Si entramos al azar en uno de estos bares y tomamos un café, ¿cuál es la probabilidad de que nos cueste 1,2 euros? Para calcular el apartado A, utilizaremos la fórmula de la media, que es la suma de todos los datos partido el número de datos. En este caso, sumamos todos los datos y dividimos entre los 10 bares que hay en la zona. Nos sale un precio medio de 1,17 euros. Para resolver el apartado B tenemos que aplicar la regla de Laplace, que dice que la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables partido el número de casos totales. En este caso tenemos dos bares que nos cobran 1,2 euros. Por lo tanto, la probabilidad es 2 entre 10, o sea, 0,2. La probabilidad de que un café nos cueste 1,2 euros en uno de los bares de la zona es 0,2. Dice lo siguiente. Hemos preguntado a un número de personas por el número de días que hacen deporte a la semana. Las respuestas han sido las siguientes. Ahí tenéis los números en pantalla. Nos pide apartado A, realiza el diagrama de barras de la distribución de frecuencias. Apartado B, calcula la media aritmética, la mediana y la moda de la distribución de frecuencias. La solución del ejercicio es la siguiente. En primer lugar, construiremos una tabla de frecuencias, ya que tenemos muchos datos. Además,
Con ayuda de esta tabla podremos calcular las medidas de centralización que nos piden en el apartado B. Ahí tenéis la tabla de frecuencias. Voy a explicar cómo la he construido con detalle. En primer lugar, observo que hay dos personas que realizan un día de ejercicio a la semana. Por lo tanto, en la frecuencia absoluta voy a colocar un 2. A continuación, debo recontar cuántas personas hacen 2 días de deporte a la semana. Observo que hay 5 personas, con lo cual coloco en la tabla de frecuencias el 5. Recuento cuántas personas hacen 3 días de deporte a la semana y observo que son 4. Coloco un 4 en la frecuencia. Sigo el mismo procedimiento con el 4 y veo que hay 3 personas que hacen 4 días de deporte a la semana. Y por último, nos fijamos en el 5 y observamos que hay solo una persona que hace 5 días de deporte a la semana. Con estos datos ya puedo construir el diagrama de barras. Ese es el diagrama de barras. En el eje X voy a colocar el número de días que las personas hacen deporte a la semana y en el eje Y vamos a colocar la frecuencia. De manera que podéis observar que las barras están separadas, ya que si estuvieran juntas sería un histograma, y podéis observar que la altura de la barra es proporcional a la frecuencia. Observad que la primera frecuencia absoluta para el 1 es un 2 y está a la altura del 2. La siguiente es un 5 y está a la altura del 5 y así sucesivamente. Una vez hemos representado el diagrama de barras, vamos a calcular el apartado B. Nos dice que calculemos la media aritmética, la mediana y la moda de la distribución de frecuencias. Para ello, vamos a aprovechar la tabla de frecuencias que hemos construido anteriormente. Para calcular más fácilmente la media aritmética se agrega a una columna que multiplique la variable por la frecuencia. Ahí la tenéis ya, xy por fi. Voy a explicar con detalle cómo la he calculado. En este caso sería 1 por 2, xy por fi, me da 2, como podéis ver a la derecha. A continuación, 2 por 5 igual a 10. Seguimos, 3 por 4 igual a 12. 4 por 3 igual a 12 y 5 por 1 igual a 5. Una vez construida la tabla, ya podemos calcular la media utilizando su fórmula. La fórmula de la media es la suma de xy por fi partido el número total de datos. Ahí tenéis cómo quedaría. La media sería igual en el numerador a 2 más 10 más 12 más 12 más 5, que da 41. Ese resultado lo podemos poner incluso debajo de la columna si queremos. Y lo dividiremos entre la suma de las frecuencias, que representa el número de total de personas que hemos entrevistado para este estudio. 2 más 5 más 4 más 3 más 1, que en total da 15. Si hacemos la división 41 entre 15, llegamos al resultado de la media. La solución es que la media es de 2,73. A continuación, voy a calcular la moda, ya que es más fácil de hacer que la mediana. La moda es el valor que más se repite, es decir, tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso, el valor de la moda claramente es 2, que tiene una frecuencia absoluta, como podéis ver, de 5. Por último, vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana necesitamos completar esa tabla de frecuencia con una columna que represente la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta de un valor de la variable con todos los anteriores. Ahí tenéis la columna de la frecuencia acumulada. Por otro lado, la mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, cuando estos están ordenados de menor a mayor. Como en total hay 15 datos, es un número de datos impar, la mediana será el octavo valor más grande,
Es decir, debo buscar la frecuencia acumulada que sea mayor que 8. Recuerda que la posición de la mediana, cuando un número de datos es impar, será calculado de esa manera. 15 más 1 partido 2 es igual a 8. Comenzamos con el proceso. El valor 2 de la frecuencia acumulada es menor que 8, por lo tanto, el 1 no será la mediana. Continuamos con el 7. El 7 es menor que el 8, por lo tanto, el 2 no será la mediana. Pero ahora, el 11 sí es mayor que el 8. Por lo tanto, el 11 al ser mayor que el 8 me está indicando que la mediana es el número 3. Y ahí tenemos ya la solución del ejercicio. La mediana de este conjunto de datos es 3. Las notas de inglés de los 100 alumnos de segundo de la ESO en un instituto vienen recogidas en la siguiente tabla, donde FI es la frecuencia absoluta. Ahí tenemos las notas. Hay 17 alumnos que tienen un 3, 30 alumnos que tienen un 4, 25 alumnos que tienen un 5, 10 alumnos que tienen un 6, 15 alumnos que tienen un 7 y solo 3 alumnos que tienen un 9. Nos pide: rellena las dos columnas de la tabla que indican la frecuencia relativa HI y la frecuencia absoluta acumulada F mayúscula I. Apartado B, calcula la media y la mediana de las notas. Para hacer el apartado A vamos a completar la tabla de la siguiente forma. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. De manera que la primera frecuencia relativa será 17, que es el valor de la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos, que es 100. Podéis poner 17 entre 100 o 0,17. La segunda frecuencia relativa es 30 entre 100, 25 entre 100, 10 entre 100, 15 entre 100 y 3 entre 100. Y ya tenemos completa la tabla de la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta de un valor de la variable con todos los anteriores. Vamos a ver cómo se calcula. En primer lugar, coloco en la primera frecuencia acumulada la frecuencia absoluta, que es 17. A continuación le voy a sumar la segunda frecuencia, que es 30. 17 más 30, 47. A continuación le sumo el 25 al 47. 47 más 25 son 72. Le sumo el 10 y me quedan 82. Le sumo el 15, me quedan 97. Y por último le sumo el 3 y me quedan 100. Y ya he completado la columna de la frecuencia acumulada. Volvemos a escribir toda la tabla porque nos va a hacer falta para calcular la media aritmética. Para calcular la media añadiremos una columna adicional a la tabla dada. La columna es la que contiene el resultado de multiplicar XI por FI, es decir, las notas por la frecuencia. En este caso multiplicamos 3 por 7, 17 y nos queda 51. Multiplicamos 4 por 30 y nos queda 120. Multiplicamos 5 por 25 nos queda 125. 6 por 10 nos queda 60. 7 por 15 nos queda 105. 9 por 3 nos queda 27. Y ahora ya podemos aplicar la fórmula de la media. La fórmula de la media es la suma de la columna XI por FI partido el número total de alumnos. En este caso vamos a coger la columna XI por FI, vamos a poner todos sus números y la vamos a sumar. Al sumarla nos da 488, como podéis ver ahí, 51 más 120 más 125 más 60 más 105 más 27. En el denominador vamos a colocar el 100, que es el número total de alumnos. Y al hacer la operación obtenemos que la media aritmética es de 4,88. Para la última parte necesitamos de nuevo la tabla y vamos a calcular la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. En este caso, como hay 100 datos en total,
vemos que es un número de datos par. La mediana será el valor medio entre los valores que ocupen las posiciones 50 y 51. Hay que saber que cuando el número de datos es impar, la mediana es igual a un solo valor. Pero aquí la mediana va a ser la media de los valores que ocupen las posiciones 50 y 51. Para averiguar dichos valores, observamos la columna de la frecuencia acumulada y buscamos el primer valor que sea superior a 50. Y tenemos que hacer lo mismo con el 51. En primer lugar, vemos que la primera frecuencia acumulada es 17 y es más pequeña tanto que 50 como que 51. El segundo valor está cerca pero todavía no llega. El 47 es más pequeño que el 50 y que el 51. En cambio ya el tercer valor de la frecuencia acumulada es el 72 y es superior tanto a 50 como a 51. Eso significa que la mediana va a ser 5. Ya que en este caso la frecuencia acumulada de 72 es superior a 50 y 51 y se corresponde al valor 5 de la variable. Eso me permite calcular la mediana como 5 más 5 partido entre 2 igual a 5. Y ese es el resultado del ejercicio. El valor de la mediana es 5. Los datos sobre el número de accidentes que se han producido el último año en una empresa de 100 trabajadores están recogidos en la siguiente tabla. Ahí tenemos la tabla. Observamos que hay un hueco. Nos dicen que completemos la tabla, calcula la media, mediana y moda de la distribución, y luego si elegimos una persona al azar, calcule la probabilidad de que no haya sufrido ningún accidente o haya sufrido más de un accidente en el segundo apartado. Vamos allá. La solución. Como la suma total de los trabajadores es 100, se puede calcular el número de trabajadores que han sufrido un accidente restando 100 a la suma del resto de trabajadores. En este caso será x es igual a 100 menos, entre paréntesis, 70 más 10 más 8. En total 100 menos 88, es decir, 12 trabajadores. Por lo tanto, ya podemos completar la tabla. Y ahí tenemos el apartado A hecho. Vamos por el apartado B. En el apartado B nos piden que calculemos la media, la moda y la mediana. La media. Se utiliza la fórmula correspondiente. Ahí la tenéis y se hacen las operaciones. 0 por 70, más 1 por 12, más 2 por 10, más 3 por 8, dividido entre 100. Y me queda 0,56. Parad el vídeo si lo necesitáis para aseguraros de que habéis comprendido cómo he aplicado la fórmula, porque es una fórmula que sale en casi todos los exámenes. Y es muy importante. Ahí tenemos, la media es 0,56. La mediana es el valor central de los datos ordenados de menor a mayor. Si el número de datos es par, es el valor medio entre los dos valores centrales. Cuando nos dan una tabla de frecuencias es conveniente hacer una columna con la frecuencia acumulada y otra con el porcentaje. El valor de la mediana será aquel que se encuentre dentro del 50%. En este caso la tabla sería así. Para calcular la F mayúscula, que es la frecuencia acumulada, se van sumando las frecuencias. La primera es 70, pues se pone 70. La segunda, como es 70 más 12, se pone 82. La tercera se hace 82 más 10, que serán 92. Y la última, 92 más 8, que es 100. Y luego el porcentaje, basta con dividir 70 entre el número total de datos, que es 100, y se multiplica por 100. Por lo tanto, en este caso, el porcentaje acumulado de frecuencia nos queda igual que la frecuencia acumulada. Y ahora ya podemos contestar la pregunta. Para el primer valor ya se supera el 50%, por lo tanto la mediana vale 0. En cuanto a la moda es el valor que más se repite. Por lo tanto, la moda en este caso es 0. Para terminar el ejercicio número 4, nos piden que hagamos unos cálculos de probabilidad. Nos piden que si elegimos una persona al azar, calculemos la probabilidad de que no haya sufrido ningún accidente, haya sufrido más de un accidente. Aplicamos la regla de Laplace para el primer caso y nos queda que la probabilidad de que no haya sufrido ningún accidente son los casos favorables, que son 70, entre el número total de casos, que son 100. Resultado, la probabilidad será 0,7. Para el otro apartado aplicamos la misma regla de Laplace, solo que ahora la probabilidad de que haya más de un accidente es igual a la probabilidad de que haya 2 accidentes más la probabilidad de que haya 3 accidentes.
Por lo tanto, hacemos las operaciones correspondientes. 10 entre 100 más 8 entre 100 igual a 18 entre 100, que es 0,18. Llegamos a la tercera tanda de ejercicios. En esta última parte vamos a trabajar, además de con todos los conceptos anteriores, con las medidas de dispersión, es decir, fundamentalmente en nuestro caso, rango, varianza y desviación típica, ya que son los objetivos que nos hemos marcado en nuestro nivel básico. Por supuesto, podrá haber ejercicios de mayor nivel de dificultad en cursos que vaya haciendo posteriormente. Espero que estos os sean de máxima utilidad para preparar esta parte de estadística básica. ¡Vamos allá! En un hospital pesan a los niños menores de 1 año que entran por urgencias. Los datos de un determinado día en kilos son los siguientes: 13, 11, 10, 12 y 13 kilos. Calcule la media, la mediana, la moda y la desviación típica de los pesos. En este caso, vamos a resolver el ejercicio. La media se calcula utilizando la fórmula. La media de x es igual a la suma de los datos partido el número total de datos. Es decir, 13 más 11 más 10 más 12 más 13 dividido entre 5 datos en total. Si hacéis el cálculo, la media de peso de esos 5 niños es 11,8 kilos. Para calcular la mediana se ordenan los datos de menor a mayor. En este caso serían 10, 11, 12, 13 y 13. Marcamos el 12. ¿Por qué? Porque como el número de datos es impar, se toma el dato central para calcular la mediana. En este caso, el valor de la mediana es 12 kilogramos. Y la moda es el valor que más se repite, en este caso es de 13 kilogramos, porque hay 2 niños que pesan 13 kilos. También nos pide calcular la desviación típica. He colocado ahí los datos porque nos van a hacer falta. Voy a calcular la desviación típica de 2 formas diferentes. Vosotros podéis hacer la que más os guste. En este caso, la primera forma es aplicando directamente la fórmula de la desviación típica. Raíz cuadrada es igual a la suma de x y menos la media al cuadrado partido el número de datos. Es decir, ahí tenéis la expresión. Parad el vídeo si necesitáis copiarla y observad lo que he hecho. 13 menos 11,8 al cuadrado. Daos cuenta que he restado el primer dato menos la media y lo he elevado al cuadrado. Más 11 menos 11,8 al cuadrado, más 10 menos 11,8 al cuadrado y así sucesivamente. A partir de aquí simplemente hay que ir operando poco a poco y fijándonos que los números negativos elevados al cuadrado se van a transformar en números positivos. Llegamos al resultado finalmente, que es el siguiente: desviación típica igual a 1,166 kilos. Vale, la otra forma de hacer el ejercicio es utilizando una fórmula parecida pero que no es exactamente la misma. Ahí la tenéis en pantalla. La suma de los datos elevados al cuadrado partido el número de datos menos la media al cuadrado. El procedimiento es similar. Ahí vamos a colocar los datos elevados al cuadrado, 13 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 10 al cuadrado, etc., dividido entre 5, menos la media, que la hemos sacado en el apartado anterior, que es 11,8 al cuadrado. Hacemos las operaciones correspondientes y llegamos a que la desviación típica de nuevo da el mismo resultado, como era de esperar, 1,166. El ejercicio dice lo siguiente: en un taller mecánico de autobuses con objeto de realizar un estudio estadístico, se ha medido el tiempo que se tarda en hacer las reparaciones, siendo el resultado el que se muestra en la siguiente tabla. Apartado A, calcule la media del tiempo de reparación. Apartado B, calcule la desviación típica. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, se completa la tabla de frecuencias para poder calcular la media y la desviación típica. ¿Cómo la completamos? Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es escribir la marca de clase. X sub i será 1, 3 y 5. Recordad, la marca de clase se calcula haciendo la media aritmética de los intervalos. Colocamos la frecuencia, lógicamente, y ahora pondremos xi por fi, que será 1 por 2, 2, 3 por 6, 18 y 5 por 2, 10, y haremos otra columna que será x sub i cuadrado por fi.
que sería 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, 3 al cuadrado, 9 por 6, 54, y 5 al cuadrado, 25 por 2, 50. Id haciendo esto en vuestra libreta porque este ejercicio es muy mecánico y practicándolo un poquito no podemos fallarlo. Sumamos los totales de las columnas. La suma total de FI es 10, eso significa que se ha controlado el tiempo de 10 autobuses. XI por FI 30, si sumamos 2 más 18 más 10, y la última columna suma 106. Se aplican ahora las fórmulas correspondientes que debéis conocer de memoria. En primer lugar, la media, X es igual a la suma de la columna XI por FI partido el número total de datos. En este caso, 30 entre 10, la media es 3. Y la desviación típica es esa fórmula que está ahí en pantalla. Hay otra, pero nosotros utilizamos siempre esta porque el procedimiento de cálculo de la desviación típica con esta fórmula es más rápida. Por lo tanto, aplicamos la formulita y nos queda raíz cuadrada de 106 partido 10 menos 3 al cuadrado. Mucha calma, libreta, ir anotando los datos y observad bien de dónde he sacado cada número, porque el ejercicio no es difícil, pero hay que saber de dónde sale cada número. Hacemos la operación correspondiente y obtenemos que la desviación típica es raíz cuadrada de 1,6. Yo, como tengo una calculadora a mano, pues he puesto el resultado aproximado, pero vosotros en el examen podéis dejar el resultado en función de la raíz si no os dejan utilizar calculadora. Por lo tanto, ahí ya está el ejercicio contestado. La media de tiempo de reparación es 3 y la desviación típica es aproximadamente 1,265. En un estudio sociológico realizado en 2 barrios A y B, se elige una muestra de 20 viviendas en cada uno de ellos y se computa el número de personas que viven en cada una de estas viviendas. Los resultados fueron los que tenéis en pantalla. El ejercicio nos pide en un apartado A que calculemos la media, la mediana y la moda en cada una de estas dos distribuciones de datos. Vamos a resolver primero este apartado y luego ya contestaremos el apartado B. En primer lugar, se construye una tabla de frecuencias para cada barrio. Para el barrio A, vamos a construirla. Antes no he leído las estadísticas del barrio A ni del barrio B, pero lo vamos a hacer ahora. Mirad, el número de personas por vivienda en el barrio A puede ser 3 personas, 4 personas o 5 personas. Leedlo atentamente y lo podéis comprobar. Y el número de viviendas será 6 viviendas donde hay 3 personas, 10 viviendas donde viven 4 personas y 4 viviendas donde viven 5 personas. Para el barrio B hacemos lo mismo. Ponemos en primer lugar el número de personas por vivienda, que si leéis el enunciado son 1 persona por vivienda, 5 personas por vivienda y 6 personas por vivienda, y el número de viviendas que tienen esas personas. Hay 8 viviendas donde hay 1 persona, 3 viviendas donde hay 5 personas y 9 viviendas donde hay 6 personas. Como para calcular la moda no hace falta hacer ningún cálculo, comenzaré primero por ella, que es lo más fácil. La moda es el valor que más se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia. En este caso, en el barrio A, la moda es 4 personas por vivienda, ya que hay una frecuencia de 10, que es la mayor de todas, y en el barrio B, la moda es de 6 personas, porque hay 9 viviendas donde hay 6 personas por vivienda. Continuamos con el ejercicio y con el cálculo de la media y de la moda. Vamos a hacer primero el barrio A y luego el barrio B, ya que el proceso es un poco largo y prefiero que quede todo claro en pantalla. Ahí tenemos la tabla que hemos obtenido anteriormente y si os fijáis he agregado una fila que pone XI y FI para representar la variable número de personas por vivienda como XI y número de viviendas equivale a la frecuencia absoluta y la he puesto como FI. Sumo el número de viviendas y lógicamente pues me tiene que salir lo que decía el enunciado, 20. Para calcular la media aritmética del número de personas que hay por vivienda se debe calcular en primer lugar el número total de personas. Eso lo vamos a hacer con la columna XI por FI, que es como se suelen hacer estos ejercicios para hacer el cálculo de la media de forma más ordenada y sistemática. Si observáis, hemos hecho 3 por 6, 18, 4 por 10, 40,
y 5 por 4, 20. Sumamos los datos de esa columna y nos queda 78. Se aplica la fórmula para calcular la media, que es esa que tenéis en pantalla y que debéis conocer, y al hacer el cálculo obtenemos que la media es 78 entre 20, 3,9 personas por vivienda en el barrio A. Para poder calcular la mediana, añado la columna con la frecuencia acumulada. Ahí tenéis la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se calculaba sumando las frecuencias absolutas. La primera es 6, la segunda frecuencia acumulada es 6 más 10, 16, y por último 16 más 4, 20. Como el número de datos es par, porque 20 es un número par, obviamente, el valor de la mediana será la media de los datos intermedios cuando están ordenados de menor a mayor, como es el caso ya de esta tabla. Como hay 20 datos, los datos intermedios serán los datos que están en la posición 10 y en la posición 11. Por lo tanto, la fórmula será mediana igual a x sub 10 más x sub 11 partido 2. Ahora tenemos que ver quiénes son x sub 10 y x sub 11. Lo hacemos con la tabla de la frecuencia acumulada. En primer lugar, comparamos el primer valor de la frecuencia acumulada con el 10 y con el 11. Y observamos que en ambos casos es inferior. 6 es menor que 10 y 6 es menor que 11. Por lo tanto, x igual a 3 no es ni x sub 10 ni x sub 11. Hacemos lo mismo con el siguiente valor, que es 16, y observamos que 16 es mayor que 10 y mayor que 11. Eso implica que x sub 10 y x sub 11 son iguales a 4. Por lo tanto, ya podemos calcular el valor de la mediana, que será 4 más 4 dividido entre 2, 4 personas por vivienda. Y ahora ya podemos dar la solución para el barrio A. En el barrio A, la moda será 4 personas por vivienda, la media 3,9 personas por vivienda y la mediana 4 personas por vivienda. Valores todos ellos muy parecidos. Para el barrio B hacemos exactamente lo mismo. Vamos a llevar a cabo el mismo procedimiento, por lo tanto trataré de ir un poquito más rápido. Sumamos el número de viviendas, de nuevo para calcular la media aritmética. Hacemos el mismo cálculo que antes, solo que ahora será 1 por 8, 8, 5 por 3, 15 y 6 por 9, 54. Al sumar los valores nos queda 77 personas hay en total, entre todas las viviendas. Por lo tanto, podemos calcular la media aritmética igual que antes y ahí vamos a sacar el resultado. Sería interesante que, como ya tenéis el modelo del barrio A, tratarais vosotros de parar el vídeo y de hacerlo sin mirar y luego comprobar los resultados. Yo creo que es más interesante que solo estar viendo el vídeo como si fuera esto una película, porque esto no es una película, esto es para que aprendáis. Entonces vamos a sacar el resultado de la media y nos sale 3,85 personas por vivienda. Para el cálculo de la mediana añadimos igualmente la tabla de la frecuencia acumulada. Lógicamente ahora ha cambiado, 8 es el primer valor, al sumar 8 más 3 nos queda 11, es el valor segundo de la frecuencia acumulada, y 11 más 9 es igual a 20, es el tercer valor de la frecuencia acumulada. Al igual que antes, tengo que buscar cuáles son los datos que están en la posición 10 y 11 para hacer la media y obtener la mediana. Volvemos a comparar, observamos que 8 es menor que 10 y 8 es menor que 11, por lo tanto, 1 no será ni x sub 10 ni x sub 11, y aquí observamos que 11 sí es mayor que 10 y 11 es igual a 11. Mucho cuidado aquí. Por los pelos, el 5 será x sub 10 y x sub 11. X sub 12 ya vale 6 realmente. Y por lo tanto, si en vez de haber sido la frecuencia acumulada 11, hubiera sido 10 solamente, habríamos tenido que haber hecho la media entre 5 y 6. Pero no ha sido el caso. Realmente la mediana la podemos calcular como 5 más 5 partido entre 2 igual a 5 personas por vivienda. Pero hay que estar muy atentos a que la frecuencia acumulada no se pase del valor, porque si no habría que hacer la media entre dos valores diferentes. Ya ahora podemos dar el resultado de este apartado.
Y ahí tenemos el barrio B, la moda es 6 personas por vivienda, la media 3,85 personas por vivienda y la mediana 5 personas por vivienda. Como veis en este caso, las medidas de centralización son bastante más diferentes entre sí que en el caso del barrio A. Y ahora vamos a contestar la segunda pregunta que nos hacían. A simple vista, sin hacer el cálculo de la desviación típica, quiere decir, ¿cuál de estas dos distribuciones te parece que tiene una desviación típica menor? Explica brevemente la razón. Bueno, ahí tenemos las tablas y voy a dar una breve explicación. La desviación típica es un valor que nos indica la desviación de los datos respecto de la media. Por ello, se observa que en el barrio B hay muchas viviendas con una sola persona, por vivienda, lógicamente, y ese valor se aleja mucho del valor medio, que es 3,85. Ello hace que el valor de la desviación típica en el barrio B sea mayor que en el barrio A. Observa que en el barrio A los tres valores de la variable están cercanos a la media, 3,9. 3, 4 y 5 están cerca de 3,9, no así el 1, que está bastante lejos, y el 6 también. Por ello, podemos afirmar que el barrio A tiene una desviación típica menor. Realiza los siguientes ejercicios. Apartado A. Un alumno ha realizado 3 exámenes. En el primero ha obtenido una puntuación de 7,8, en el segundo de 6,3, y el tercer examen no recuerda la nota que ha sacado, pero sabe que tiene una media de 6,2. ¿Qué nota ha obtenido en el tercer examen? Vamos a resolver este ejercicio y luego resolveremos el otro ejercicio que nos proponen en esta parte del examen. La media es la suma de las notas de los 3 exámenes y luego se divide entre 3, lógicamente. Llamamos X a la nota del tercer examen. Vamos a plantear una ecuación que refleje esta situación, que sería 7,8 más 6,3 más X dividido entre 3 debe ser igual a 6,2. Si os fijáis, estoy utilizando la fórmula para calcular la media aritmética. En este caso sumo los 3 datos y divido entre 3. Ahora simplemente tenemos que resolver la ecuación. Para ello el 3 que está dividiendo lo paso al otro lado multiplicando al 6,2 y me queda 18,6. Despejando X me queda que la nota que sacó en el tercer examen ha sido de un 4,5. Y hasta aquí ha llegado el vídeo recopilatorio de ejercicios de estadística a nivel básico. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Y os agradecería que le dierais un like, así sabré yo que estos vídeos os interesan e iré subiendo más vídeos como este. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.